Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que se ha esforzado para estar en la casa de Dios. Nosotros lo más que podemos hacer es agradecerles y motivarles, pero Dios es quien puede recompensarles. Y no tenemos duda de eso, de que Dios ha de bendecir a cada uno. Gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra del Señor, y les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor dándole gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo convocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que le fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos estaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre,
edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme ahora, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los descolló. Oramos. Eterno Dios y Padre que estás en gloria, te honramos, Señor, y te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, porque nos das la bendición, el privilegio de estar, Señor, reunidos en este lugar como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia. Te pedimos que a través de tu palabra, Señor, tú llenes nuestras vidas, a través de ella despiertes nuestras conciencias, para que podamos, oh Dios, hacer tu voluntad. Te pongo en tus manos, Señor, y toda la gloria, toda la honra y la alabanza te la doy a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. He titulado el mensaje de esta mañana: ¿cómo está nuestro altar? Hagamos una mirada retrospectiva, o sea, hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior, y miremos nosotros cómo está nuestro altar. Porque nadie es mejor profeta que uno mismo. Usted no necesita que alguien venga a profetizarle: mira, estás descuidado. Porque nosotros sabemos cuando estamos descuidados. Usted no necesita que alguien venga y le diga: necesitas orar más, estás falto de oración. Porque uno es profeta de uno mismo. Uno sabe cómo anda, uno sabe cómo está. Y yo no vengo para señalarles ni para acusarles, pero aún los grandes hombres de Dios han tenido altos y han tenido bajos, y nadie está exento quizás de tener un descarrío, de tener un descuido. Porque fíjese que aquí el profeta Elías está haciendo un llamado a la reflexión, aunque es un reto, evidentemente, que se les ha hecho a los profetas del Dios falso Baal, y que no vamos a relatar toda la historia porque es larga, pero usted puede leerla, se encuentra ahí en el libro de Primera de Reyes, y encontramos toda esta historia, cómo es que se llegó hasta este reto, porque culpaban a Elías a causa de la sequía,
Y eso es lo que Elías le dice: todo lo que he hecho, ustedes lo van a ver, que no lo hice porque yo quise, sino que lo hice por mandato de Jehová. Porque era un llamado para que el pueblo se volviera a Dios. Porque en estos días del profeta Elías, el pueblo se había apartado de Dios. Y no estamos hablando de gente falta de conocimiento. No estamos hablando de gente que no había tenido experiencias con Dios. No estamos hablando de gente que no conocían a Dios. Estamos hablando, mire qué triste es, que estamos hablando de gente de Israel, de un pueblo que conocía a Dios, de un pueblo que había visto la manifestación de la gloria de Dios, que había visto la mano de Dios. Un pueblo el cual Dios se había revelado a ellos, que Dios se había manifestado, y en medio de ellos Dios había hecho prodigios, Dios había hecho milagros, Dios había hecho maravillas. O sea que no estaban ajenos a Dios, conocían a Dios. Amén. Pero que se habían apartado tanto de Dios y que habían terminado adorando a dioses falsos, que habían terminado adorando a los dioses que adoraban las naciones paganas. Así habían terminado. Qué triste descarrío es este, que alguien que después de conocer a Dios, alguien que después de tener experiencias con Dios, termine extraviado de esta manera, termine confundido de esta manera, adorando y clamando a imágenes muertas, a dioses muertos. Es algo triste, es algo lamentable, y le pasó al pueblo de Israel. Y esto sucede porque le habían dado la espalda a Dios. Dios siempre había cuidado de ellos. Dios siempre los había protegido. Siempre había estado al pendiente de ellos. Pero ellos le dieron la espalda a Dios. Se apartaron de Dios. Dios, a través del profeta Isaías, dice: la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Isaías 5:2. Dios le había hecho por este pueblo todo lo que estaba a su alcance. Los había cercado. Dice, habla de Israel como una viña, que la había cuidado, que la había protegido. Habla que en medio de ella había edificado una torre. ¿Qué quiere decir esto? Una torre es ¿para qué? Es para brindar vigilancia, para brindar seguridad. Eso es lo que Dios habla de Israel, que Él los había cuidado a ellos como una viña. Había edificado en medio de una torre, había edificado un lagar, el lugar donde se llevan las uvas para convertirlas en vino. Dios habla de cómo Él había cuidado de ellas, cómo Él las había protegido. O sea que había estado pendiente de ellas. El Señor dice: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Es decir, que dieron el fruto que no debieron haber dado. Dieron el fruto como si hubiesen sido abandonados. Pero en el caso del pueblo de Israel, Dios estuvo ahí pendiente de ellos, los bendijo, los ayudó en todo, pero el pueblo le respondió mal. Dio el fruto contrario. Ese es el fruto de la carne, fruto de su pecado, resultado de su extravío. Es el resultado de haber abandonado a Dios. El Señor tuvo que quitar el portillo, la cerca, y todo lo dejó a merced de su adversario, de su enemigo. Como bestias entraron para hollar a Israel. Fueron castigados en diferentes oportunidades. Sin embargo, el pueblo nunca aprendió la lección. Y aquí en Primera de Reyes nosotros
vemos que Elías, viendo el extravío del pueblo y que por orden de Dios viene una vez más a presentarse al rey Acab, quien culpaba a Elías de haber traído una sequía, porque Elías dijo: por mi palabra no va a llover. Y este no era uno de esos profetas que te dicen: Dios te va a bendecir, siémbrame una ofrenda de $1000. Hoy abundan de esos profetas que profetizan prosperidad, porque muchas veces es lo que la gente quiere oír, porque rechazan a aquellos predicadores que predican la palabra, que predican la verdad. Aborrecen a aquellos que predican el mensaje de salvación y que predican los juicios que Dios trae sobre los pecadores. Y este profeta era un profeta tremendo de Dios. Digo: por mi palabra no va a llover. Y no llovió, y vino sequía sobre la tierra. Y Acab estaba turbado, Acab estaba molesto, estaba persiguiendo al profeta Elías, lo culpaba, que él era el culpable de estas cosas. Elías le dijo: no soy yo el que ha turbado al pueblo, eres tú el que has turbado al pueblo. Pero bien, reúne a tus profetas, reúnelos, congrégalos. Y los reunieron, los congregaron en el monte Carmelo. Y Elías les hizo un reto, les dijo: bueno, si ustedes creen que Baal es Dios, pues vayan en pos de él. Pero si creen que Jehová es Dios, pues vuélvanse a él. Dice que el pueblo no respondió nada, se quedaron en silencio, se quedaron callados. Pero Elías dijo: vamos a hacer una cosa aquí. Aquí hay que demostrar quién es Dios. Ustedes afirman que Baal es Dios. Ustedes afirman que Él es el Dios al que hay que servir y que hay que adorar. Pero yo digo que Jehová es Dios y que a Él hay que servir y que a Él hay que adorar. Amén. Vamos a presentar un holocausto, dijo Elías. Que se nos den 2 bueyes. Y el Dios que responda por fuego, pero no me van a hacer truco, no le van a poner fuego debajo. El diablo le convenía meterle fuego para tener a la gente siempre confundida. Porque así el diablo siempre quiere tener a la gente confundida, adorando dioses muertos, dioses de palo, dioses que no responden. Porque así estaba el pueblo de Israel, adorando a Baal, un dios muerto. Y dice que le dieron el buey, lo picaron, pusieron la leña, y el pueblo empezó a clamar a Baal. Baal, respóndenos. Baal, responde por fuego, Baal. Como quien dice: esta es tu oportunidad, que demuestre que tú eres Dios, Baal. Y dice que la gente clamaban frenéticamente. O sea, que eso quiere decir que la gente gritaba, estaba espavoridos, gritando a Baal que respondiera. Y si eso fuera poco, se saciaban, se herían, en otras palabras, se cortaban, vertían sangre, pensando que así Baal les iba a responder. Cuando la gente está ciega, puede hacer muchos sacrificios humanos para querer alcanzar una respuesta. Y algunas veces hemos visto cómo la gente se maltrata el cuerpo, golpeándose con espinas, caminando de rodillas, sangrando,
pidiéndole a un Dios muerto, igual que el pueblo de Israel, que estaban confundidos, estaban perdidos, estaban extraviados, clamando a Baal. Amen. Pidiendo a Baal que respondiera por fuego, y Baal no respondía. Y al mediodía dice la Biblia que Elías como que empezó a burlarse de ellos. Elías decía: mire, ¿por qué no le gritan un poquito más duro? A lo mejor anda de paseo, decía Elías, anda de camino y hay que gritarle, grítenle. A lo mejor está meditando, decía Elías, está concentrado, tienen que gritarle. Y aquellos gritándole a Baal que respondiera. A lo mejor está ocupado, está haciendo algún trabajito. ¿Qué les quería decir Elías con esto? Elías no es simplemente era una burla, sino que con esto Elías le estaba diciendo: dense en cuenta que Baal no es Dios. Amén, gloria a Dios. Que Baal no es omnipresente ni es omnipotente. Dense en cuenta de la realidad que ustedes están viviendo, que están adorando a un Dios muerto, que están adorando a un Dios que no es poderoso. Amén. En otras palabras, Elías le estaba diciendo: abran sus ojos y dense en cuenta que están perdidos, que están confundidos, que están extraviados. Por eso le decía: ¿será que anda de camino y no escucha? Con eso le quería decir que el Dios de ellos no era omnipresente, porque el Dios de nosotros es un Dios omnipresente que está en todo lugar, y le podemos clamar aquí en Estados Unidos, le pueden clamar en El Salvador y Dios responde. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Porque Él es un Dios que es omnipresente, que está en todo lugar. Es un Dios omnisciente que todo lo conoce. Baal no era así, por eso le decía: a lo mejor está meditando. Lo que estaba desafiando, les estaba diciendo que se dieran cuenta, que vinieran a la realidad, que no vivieran de la falsedad, que no vivieran de falsas ilusiones. Porque muchas veces la gente no vive la realidad, sino que vive falsas esperanzas, creyendo que son salvos porque están sirviendo a dioses, pero no están sirviendo al verdadero Dios. Amén. Creyendo que tienen salvación porque ellos están clamando no sé a quién. La gente vive falsas ilusiones, viven falsas esperanzas. Y la gente necesita darse cuenta y vivir la realidad, porque cuando vivimos en la realidad, nosotros no vivimos una falsa esperanza. Amén. Porque la esperanza que nosotros tenemos, dice la Biblia, no es una esperanza que avergüenza, sino que es una esperanza que salta para vida eterna. Amén, gloria a Dios. Amén. Elías dijo: ya, dense cuenta, paren ya es suficiente. Llegaron hasta el mediodía y Baal no había respondido. Ahora dijo el profeta Elías: acérquense, vengan a ver lo que voy a hacer. Dice que el altar estaba arruinado. ¿Por qué no descendía el fuego de Dios? El altar estaba arruinado. Y lo primero que Elías hizo fue arreglar el altar. Es lo primerito que Elías hizo. Nosotros no podemos culpar a nadie de nuestra decadencia espiritual. No podemos acusar a nadie de no sentir la presencia de Dios, de estar lejos, de estar apartado de Dios. No podemos culpar a nadie. Somos nosotros mismos responsables. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro propio altar. Amén. Cada uno de nosotros somos los responsables de
edificar nuestro altar, y ese altar habla de nuestra comunión con Dios, habla de nuestro encuentro con Dios, habla de nuestra relación con Dios. Si nuestro altar está mal, en otras palabras, si nuestra vida espiritual está mal delante de Dios, andamos en pecado, andamos haciendo lo que no tenemos que hacer, hermanos, aunque clamemos que la presencia de Dios venga, nos toque, nos llene, no va a pasar nada. Y no importa cuán ungido esté el predicador, el que le va a poner las manos, no va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque el altar no se ha arreglado. Porque para que descienda el fuego de Dios, que representa la misma presencia de Dios, que representa el mismo poder del Espíritu Santo, necesitamos primero arreglar el altar. O sea que cada uno de nosotros lo primero que tenemos que hacer es mirar cómo está nuestro altar, cómo está nuestra comunión, cómo está nuestra relación con Dios. Si la hemos descuidado o estamos nosotros constantemente en esa comunión, en esa comunicación con Dios. Porque si descuidamos nuestra comunión con Dios, nadie puede garantizarnos que nosotros no podemos terminar adorando ídolos. Amén. Porque aquí estamos hablando de un pueblo que no eran ajenos al conocimiento de Dios. Estamos hablando de un pueblo, como dije al principio, que tenían el conocimiento de Dios, que conocían a Dios, que habían visto el poder de Dios, pero habían terminado adorando a dioses falsos, habían terminado adorando a dioses paganos. ¿Por qué? Porque ellos habían descuidado esa relación, habían descuidado ese acercamiento, esa comunión con Dios. No podemos perseverar nosotros como cristianos, no podemos perseverar nosotros como iglesia si no hay esa comunión con Dios, si no hay ese acercamiento con Dios. Porque la vida del cristiano depende de esa comunión que nosotros tengamos con Dios. ¿Cuál es esa comunión con Dios? Es el tiempo que apartamos para orar, el tiempo que apartamos para leer la Biblia, el tiempo que apartamos para congregarnos. Si no hacemos eso, ¿quién nos puede garantizar que nosotros permaneceremos en los caminos de Dios? Quedamos a la deriva. Así quedó el pueblo porque se apartaron de Dios, porque descuidaron la comunión con Dios, descuidaron la adoración y la alabanza a Dios. Entonces Dios quitó el cerco, quitó el portillo y los dejó a la merced. Y dice que sus enemigos vinieron como animales y los pisotearon. ¿Cómo sufrió el pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque se habían apartado a Dios, y ese era el resultado de haber descuidado su comunión, su relación, su alabanza, su adoración con Dios. Entonces ese es nuestro consejo. Siempre le aconsejamos que siempre tengamos esa comunión con Dios, que no descuidemos nuestra comunión con Dios, porque nadie puede perseverar si no tiene una comunión con Dios. Y aquí no hay rangos, no hay posiciones. Uno puede ser un pastor, puede ser un evangelista, puede ser un profeta, pero si descuida su comunión con Dios, va a terminar apartándose de Dios, va a terminar blasfemando contra Dios. Algunas veces nos sorprende a nosotros y decimos, pero que antes este adorador no era un verdadero adorador de Dios, como adoraba a Dios, y ahora como ha terminado confundido, porque descuida lo que debe ser primordial, que es la comunión y la adoración a Dios, que es nuestra comunión con Dios, que no la debemos descuidar. Debemos continuamente tener esa comunión con Dios. Debemos siempre mantener ese altar arreglado, que nuestro altar esté arreglado. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios pueda venir, porque Baal nunca respondió. Todos habían estado hablando, gritándole a Baal, pero no había respondido. Pero Elías dijo, vamos a hacer una cosa, acérquense y vamos a hacer una cosa. Lo primero que Elías hizo, él